Bueno, como muchos de vosotros ya visteis, hace unas semanas hablé de cuál es el único y verdadero Dios y cómo su glorioso reinado está a punto de descender sobre todos nosotros insignificantes mortales. Sin embargo, el tema de las guerras religiosas es más complicado de lo que pueda parecer. Y es que claro, también es normal, porque de repente llega un tío y te dice: "Ay, no, es que tu Dios es un poco... mierda". Pues eso la gente no se lo tiene por qué tomar bien. Total, que yo esperaba que me salieseis con unos Miyamotos. Quizá alguno de estos informáticos asquerosos dijese: "Ay, John Carmack, que inventó muchas cosas y demás". Pero no, me dijisteis Hideo Kojima. Así que... Te puedo hacer zoom, ¿eh? Te reviento, payaso. Mirad, Hideo Kojima seguramente sea un genio. Metal Gear Solid es una obra maestra y ha creado grandes momentos de la historia de los videojuegos, pero no podemos dejar que eso nos estropee la diversión. Además, me tocasteis los cojones con lo de eso, así que venga. Hideo Kojima es un flipado. Es un flipado, pero os lo demuestro, no os preocupéis. Podemos empezar suave, con escenas como en la que Ocelot elimina a varios soldados enemigos con una pistola, mientras que todos ellos le están ya apuntando de forma directa con fusiles automáticos. Esto no pasa ni en James Bond. Pero incluso si no sois tan cínicos como yo, quiero decir... si no arqueáis una ceja con esto, yo ya es que no sé. Tener en cuenta que esta es una saga en la que se hablan de conflictos políticos, relaciones diplomáticas o el presidente Kennedy, la crisis de los misiles en Cuba. Un poco de paranormal le sienta muy bien, pero es que esto... yo ya no puedo. Los niveles de piruetas y postureo innecesario no son precisamente discretos. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Pues vale. Pero qué cojones. Escenas iniciales de Metal Gear Solid 3. ¿De verdad era necesario ponerle cámara lenta al cigarro? Yo creo que no. ¿De verdad era necesario? ¿De verdad? Pero no pasa nada, es normal, porque Hideo Kojima es japonés. Es muy japonés. Es como uno de mis cómics japoneses. Así es una conversación en Occidente. ¡Ey, Stalin, qué tal todo! Bueno, ahora que hemos ganado la guerra mundial, a negociar sobre Alemania. Pero nada de guerra fría, ¿eh? ¿Veis? Van al punto, es práctica. Sin embargo, una conversación en japonés chan. Pero ahora lo entiendo. La verdad es que temía enfrentarme a mí misma. Me asustaba tener que tomar decisiones en mi vida. Pero ya no voy a engañarme nunca más. Ha llegado el momento de recapacitar en serio. Quiero saber quién soy y de lo que soy capaz. Quiero saber por qué he vivido de esta manera hasta ahora. Quiero saber... El futuro del camino del guerrero reside en su voluntad para usar el espíritu del guerrero. Es como uno de mis cómics japoneses. Snake. ¿Por qué luchaba ella? ¿Y por qué lucho yo? ¿Y tú por qué luchas, Snake? Chicos, que lo dicen al principio del juego, que tienen misiles nucleares y un robot gigante con forma de dinosaurio que los puede disparar. Que van a matar a mucha gente. Hay que estar más centraditos, ¿eh? ¿Vosotros os acordáis cuando veíamos de pequeños Dragon Ball y el malo empezaba a transformarse? Y todos saltábamos del sofá y gritábamos: ¡pero pégale! ¡Pégale! ¡Mátale antes de que se transforme! ¡Que se va a hacer más fuerte! Nuestra mentalidad occidental no era capaz de comprender semejante falta de sentido común. Bueno, pues ahora decidme a qué os recuerda esta escena. Dispárale. Se va a montar en el Metal Gear, dispárale. Snake, eres un jodido retrasado mental. ¿Quieres dispararle antes de que se monte en el Metal Gear?
te lo mereces. Es que te lo mereces. ¡Es que te lo mereces! ¿Sabéis? Estuve a punto de no hacer este vídeo. Me ablandé, me sentí culpable. Me encontré con algo llamado Metal Gear Solid 3, la película, que básicamente es una combinación de todas las cinemáticas con pequeños pedazos de gameplay para que te enteres de toda la historia. Y dije, joder, es que esto es muy bueno. ¿De verdad quiero ponerlo a parir? Y fue entonces cuando decidí jugar al juego. Ya he jugado antes a Metal Gears, creía ir preparado para esto, pero es que joder, entre las conversaciones de códex, cinemáticas y exposiciones de PowerPoint con monólogos, en 1 hora y media he estado jugando 10 minutos. Este es Snake en una cinemática. Aparecen varios soldados de un comando especial y ¡madre mía! Es el puto amo. Les hace CQC, Kung Fu Master Fu y se libra de todos ellos sin ningún problema. Y este es Snake en el juego. Cuerpo a cuerpo, apuntando con armas de fuego. Pero lo mejor de todo es su campo de visión. En versiones posteriores del juego finalmente añadieron la cámara en tercera persona, pero como salió a la venta en PlayStation 2, fue así. Hay muchas cosas por decir de Kojima. Por un lado, crea historias muy interesantes para un videojuego. Eso de presentaciones de 15 minutos cada una en PowerPoint para explicar tu trama, en una película no te lo van a tolerar. Por el otro, es que hay más cinemáticas que el juego. Por un lado, esta es una industria cada vez más genérica, y tener un tío como Kojima, tan diferente y con tanta personalidad, sin duda es de agradecer. Pero claro, por el otro luego coge y te saca Ground Zeroes, que prácticamente es una demo y media, y lo quiere vender por ahí a 40 pavos. Qué poca vergüenza, macho. Pero no sé si es peor eso o lo de sacarse al mismo en el propio juego. ¿Qué opinas tú, Snake? El espíritu que reside en la voluntad dentro del guerrero.